Excelente día, estudiantes de primer bachillerato. Les saluda el licenciado Cristian. El día de hoy voy a explicarles las actividades a realizar en el área de ciencias sociales. Como ustedes bien saben, estamos en el proyecto humanístico. Las áreas del proyecto humanístico, ustedes saben bien que son lengua y literatura, que corresponden a las asignaturas de lengua y literatura, y razonamiento verbal. Ciencias sociales a las asignaturas de educación para la ciudadanía, historia y filosofía, y ECA para educación cultural y artística. También tenemos el área de inglés, que obviamente tiene la asignatura de inglés. El día de hoy tienen el área de ciencias sociales, tienen que hacer las actividades que se les va a explicar mediante este video para que no tengan ningún inconveniente. Como ustedes saben, el día de ayer vieron lo que es la revista con el licenciado que les tocó en lengua. El día de hoy vamos a hacer la continuación porque vamos ya a empezar a trabajar lo que es la revista, y para esto se empieza con la elección del tema. Bien, para hacer la actividad del día de hoy tienen que tener en cuenta el objetivo específico a cumplir. El objetivo dice lo siguiente: crear una revista sobre el tema los principios democráticos. En este caso vamos a hablar de la legitimidad social. Bien, quiere decir que nuestra revista se va a enfocar a esto, a los principios democráticos, en este caso de la sociedad. Como son trabajos por áreas, pues en este caso al área de ciencias sociales le corresponde el día de hoy trabajar con ustedes en la elección del tema y otras actividades para que ustedes tengan un poco más de conocimiento acerca del tema que se va a trabajar en la revista. Entonces hoy vamos a elegir el tema para su revista, y ese tema lo van a utilizar de largo, obviamente, en las actividades hasta completar la revista. Esto es lo que ustedes vieron el día lunes con el licenciado de lengua y literatura. Vieron sobre la revista, ya saben que es una publicación que se hace, y esta puede ser semanal, puede ser mensual, puede ser anual incluso. Y ya al conocer todos estos temas y los tipos de revista, entonces vamos a adentrarnos en lo que es la elección del tema. El día de hoy, martes 6 de julio de 2021, ustedes tienen que elaborar lo siguiente. Primero, debemos ver qué es lo que vamos a hacer en el área de ciencias sociales. El tema obviamente es la revista, pero vamos a enfocarnos en la legitimidad del poder político. ¿Ya? La primera actividad a realizar sobre esto es elegir nuestro tema para la revista, pero antes de elegir el tema tenemos que hacer una lectura de los contenidos que tenemos para poder elegir nuestro tema. El primer contenido trata sobre la legitimidad. La legitimidad. ¿Qué es la legitimidad? Algo legítimo, algo legal, algo que tiene que ver con las leyes. Muy bien, esto es un principio donde se acepta la autoridad de alguien, de un líder, un gobernante, alguien que tiene el puesto y el poder, pero esa legitimidad se ve plasmada mediante las leyes, mediante la Constitución, mediante las leyes de Estado y también mediante el pueblo. Lo que decide el pueblo siempre será parte de la legitimidad. ¿Cómo se elige a alguien de manera legítima? Mediante el voto popular. Quiere decir que el voto popular dado por toda la ciudadanía de un país determinado hace que se respalde la autoridad o el poder legítimo o político. Esto hace que nosotros, los ciudadanos, tengamos a alguien quien nos gobierne, pero ese alguien debe tener en cuenta estos principios, es decir, tiene que regularse mediante leyes y tiene que cumplir con lo que el pueblo decida y pida. Bien, la legitimación tiene tres fuentes. Como ustedes saben, la ciudadanía está acostumbrada al poder legítimo, por ejemplo, por tradición. La gente tiene el hábito de conocer que está bajo el mando de un gobernante. Entonces, la legitimidad también se da por tradición, basada en la fuerza del pasado o la costumbre. Estamos acostumbrados a estar bajo el dominio de alguien o que alguien nos gobierne, ¿no es cierto? El carisma es el segundo. El carisma se fundamenta en los atributos individuales del líder. Hay líderes, gobernantes, y sí son democráticos y participativos, y que hacen que el pueblo se respaldan en el pueblo por su forma de actuar o hacia el mismo pueblo. Entonces se ganan la aceptación y el cariño del pueblo. Y literal C tenemos otra de las fuentes, la ley. La ley en sí es la que se establece o la que respalda que se dé todo de manera transparente, como se lo dijo, mediante el voto popular. Entonces el fundamento del poder legítimo se basa en la ley, y la ley a su vez mediante lo que diga el pueblo. Aquí hay un ejemplo, dice: los zapatistas mexicanos tienen la filosofía de mandar obedeciendo,
un concepto que sostiene que el líder trabaja subordinado al mandato de la comunidad. Quiere decir que, a pesar de nosotros elegir a un líder, a un gobernante o a un presidente, tiene siempre ese mandatario o ese gobierno que está subordinado al poder del pueblo, a lo que el pueblo decida. Él simplemente es la cabeza en el territorio, sin embargo es el pueblo quien toma las decisiones o quien manda a ese líder. Esto se da en las naciones que aplican la ideología democrática. Y este tiene 7 principios. Por ejemplo, un gobernante siempre tiene que servir y pensar en el ciudadano al que tiene que servir y no servirse, porque si se sirve a sí mismo, está utilizando los bienes del Estado para su conveniencia. Segundo, representar y no suplantar. Un buen líder es el que representa a un pueblo. Entonces tiene que ser elegido mediante el favoritismo del pueblo. Construir y no destruir. Cada vez que hay un líder, siempre hay en las campañas, hay propuestas que lanzan los candidatos y esas propuestas tienen que ser significativas para que se dé un cambio positivo en este caso en un país. Obedecer y no mandar, la diferencia entre un líder y un jefe. Entonces, en este caso, el líder del Estado tiene que obedecer ¿a quién? En este caso, sola y únicamente al pueblo. No puede tomar decisiones propias porque ya no se convertiría en un líder, sino en una persona dictatorial, autocrática, autoritaria. 5. Proponer y no imponer. ¿Qué es proponer? Cuando alguien quiere tomar una decisión en el poder, tiene que siempre tener en cuenta el respaldo y decisión de la ciudadanía. ¿Y cómo se toma en cuenta? Mediante la consulta popular, es decir, toda la ciudadanía va a las urnas y vota si es que quiere aplicarse alguna nueva ley, una nueva norma o hacerse algo para beneficio del Estado. No toma decisiones por su cuenta, sino toma decisiones en base a lo que la ciudadanía disponga. 6. Convencer y no vencer. Por lo general, cada candidato o cada gobierno tiene la facilidad de convencer mediante la demagogia al pueblo, pero en este caso el pueblo tiene que ver las propuestas que tiene ese candidato. Entonces, de esa manera, pues el pueblo no puede dejarse engañar de lo que esta persona menciona en el momento que está en campaña. Bajar y no subir. La persona que está en el poder siempre tiene que estar al mando, como se lo dijo, del pueblo, porque son las necesidades del mismo pueblo y tiene que ir a la realidad para poder hacer cualquier tipo de accionar o actividad en beneficio del mismo pueblo. Entonces, esto es la legitimidad. Todo se da en base a legal y todo se va enfocándose en lo que decida la ciudadanía. Los mecanismos de legitimación social. ¿Cuáles son los mecanismos de legitimación social? Estos son dos, son el consenso y el consentimiento. ¿Qué es el consenso y qué es el consentimiento? El consenso es aquello que está fundamentado en leyes, en este caso la Constitución del Ecuador dictamina que cada 4 años se elige un gobernante, entonces eso quiere decir que está en consenso, que debemos nosotros los ciudadanos ecuatorianos elegir a alguien que gobierne el país. Ahora, ¿cuál es el consentimiento? Es el que damos nosotros, los ciudadanos. Al momento que nosotros sufragamos, estamos dando consentimiento de que alguien más nos gobierne, pero este gobierno, como se dijo, debe tomar las decisiones de la gente. Es decir, no son personas tan libres como podría pensarse, sino que más bien son personas que están en el poder para poder tomar en cuenta las demandas del pueblo y solucionarlas para beneficio del mismo pueblo. Hay veces que se deja llevar la ciudadanía en las emociones. Durante la campaña, pues, usan oratoria, usan énfasis en forma patriótica de mencionar las cosas y hacen que las propuestas de ellos sean aceptadas tal cual como ellos quieren. Entonces ahí el pueblo ya no está decidiendo qué es lo que necesita o qué decisiones debería tomar, sino más bien está aceptando las propuestas del candidato durante una elección. Y eso no debería darse, sino que es el pueblo quien debería tomar las decisiones y a partir de ahí debe el candidato, en este caso, si llega al poder, aplicarlas, esas decisiones y dar un resultado, un producto significativo. Dice un dato curioso, la propaganda electoral es un recurso publicitario usado por quienes quieren llegar al poder para obtener respaldo. ¿Qué es la propaganda electoral? Les dan un plazo a los candidatos al momento de que quieren ser electos a la presidencia, por ejemplo, de la República,
un plazo para que hagan campañas, para que hagan cualquier tipo de forma publicitaria y de esa manera ganar adeptos, ganar personas que sigan sus ideales o bueno, el fin es ganarse el voto. Entonces, quieren obtener respaldo para ellos garantizar su puesto en la presidencia. Estos son los dos temas que tienen que ver en este día, y en base a estos dos temas tienen que seleccionar uno de los dos para elegir el tema de su revista. Entonces, en una hoja A4 van a escribir lo siguiente. Van a escribir la palabra actividad y luego van a escribir el tema de la revista, subtema legitimidad del poder político, y luego van a escribir lo siguiente: selecciona el tema para tu revista. 2 puntos, ponen literal A, la legitimidad, literal B, mecanismos de legitimación social. Una vez que ponen esto de aquí, todo esto que está aquí, lo que van a hacer es encerrar en un círculo el literal que a ustedes más les guste o les llame la atención. Si a usted le gusta quiere tratar en su revista, durante esta semana que vamos a trabajar el proyecto humanístico, si su tema de revista quiere que sea la legitimidad, usted selecciona el literal A. Pero si usted desea que el tema de su revista sea mecanismos de la legitimación social, encierra el literal B. Eso ya depende de usted, de su criterio. Esa actividad tiene que enviar de evidencia hacia mí por interno. Esa es la primera actividad que van a realizar. Pero como se menciona, tienen que leer el marco teórico que tienen aquí de los dos subtemas para que ustedes vean cuál es el más factible según su criterio. Recuerden que el tema que van a elegir es para su revista. Ahora, ¿qué actividades van a hacer para su portafolio? Primero, mucha atención por favor, tienen que con sus propias palabras, aparte de lo que ustedes ya van a escribir, las dos opciones del tema para elegir el tema, van a escribir actividad para tu portafolio. Y dice, con sus propias palabras, elabora 2 definiciones sobre lo que significa un gobierno legítimamente constituido y un gobierno ilegítimamente constituido. ¿Qué es un gobierno legítimamente constituido? Ya, la respuesta a esta pregunta yo la voy a escribir en nada más y nada menos que en 5 líneas, porque aquí me dice cada definición con un mínimo de 5 líneas. Entonces, yo tengo que escribir sobre un gobierno legítimamente constituido en 5 líneas y un gobierno ilegítimamente constituido en otras 5 líneas, dándome un total de 10 líneas, 5 de cada uno. Una vez que yo escribo esto en una hoja A4, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a la siguiente pregunta. Yo ya tengo ahorita mis 2 definiciones de que es un gobierno legítimamente constituido y uno ilegítimamente constituido. Total tengo 10 líneas, tengo 5 de cada una. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Dice, investigue sobre la última campaña electoral nacional. ¿Cuáles fueron las últimas campañas que hubieron para elegir al actual presidente de la República del Ecuador? Entonces respondo a la pregunta, ¿cuáles fueron los eslóganes o mensajes? ¿Cuáles fueron los eslóganes o mensajes que emplearon los diferentes candidatos? Usted va a escribir al menos 4 mensajes con sus candidatos. Por ejemplo, usted se pone ahí, Guillermo Lasso fue uno de los candidatos, su partido fue el Creo. ¿Cuál fue su mensaje en el eslogan? Fue Movimiento Creando Oportunidades, fue el mensaje de este candidato a la República, que hoy en día es presidente de la República. Asimismo, hubieron otros candidatos más, aparte de Guillermo Lasso, que también tuvieron sus propios mensajes durante la campaña. Entonces vamos a escribir el nombre del candidato y vamos a escribir también el mensaje del candidato. Pero ¿dónde vamos a escribir esto? Ya se va a explicar. Después dice, enliste sus hallazgos y analice en 2 líneas si existe algún direccionamiento que incida en generar emociones en la gente y provoque el consentimiento de la población hacia su candidato propuesto. ¿Qué significa eso? Que vamos a hacer un análisis de lo que usted encontró, de los mensajes del eslogan y del candidato. Lo va a analizar al candidato y el eslogan en 2 líneas cada candidato. Como son 4, significa que tienen que haber 8 líneas. Bien, usted va a escribir aquí, aparte de los eslóganes, va a escribir cómo inciden esas frases en las emociones de la gente. Porque recuerde, a veces por la frase incide bastante en que ganen estos candidatos adeptos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a utilizar el cuadro que tenemos aquí debajo y ahí vamos a ir rellenando. Por ejemplo, este cuadro que está aquí, el que lo voy a señalar, esto es lo que voy a utilizar para el candidato número 1. Aquí donde dice candidato 1 voy a escribir, por ejemplo, Guillermo Lasso.
y debajo voy a escribir el eslogan o mensaje que tenía ese presidente durante la campaña, y voy a hacer un análisis. ¿Cómo es que hace que para que la gente sea adepta o le elija a él o se incline hacia él? ¿Cómo hace ese candidato? Vamos a escribir aquí. Este cuadro es para un candidato. Ahora a mí me pide al menos 4 candidatos. Tengo que hacer 4 cuadros de estos, uno separado aquí, hago abajo otro y luego hago otro, de esta manera. Y aquí escribo, por ejemplo, para el candidato número 2. ¿Ya? Para el candidato número 2. Y escribo también el mensaje, eslogan o análisis, y así sucesivamente para el candidato número 3. Ya, para el candidato número 3. Y el candidato número 4, ya. Así como está el ejemplo aquí. Entonces el candidato número 3 y el candidato número 4. Entonces ahí escribo candidato 1, por ejemplo, Guillermo Lazo. Candidato 2, qué sé yo, el otro candidato que participó junto a él y que fue el candidato fue Arauz, por el que se llama, no recuerdo, Arauz, Andrés Arauz. Ya, y así sucesivamente, tienen que ir averiguando, investigando los candidatos que participaron para la candidatura actual de la presidencia, e ir llenando los cuadros que están aquí. Candidato 1, el mensaje que daba ese candidato y el análisis. Candidato 2, escribí en el nombre también, mensaje y el análisis. Candidato 3 y también el candidato número 4. Esa actividad la hacen en una hoja 4 y envían de evidencia una foto a mi WhatsApp por interno. Entonces esa actividad, por favor, me hacen llegar esa actividad hasta la 1:30 de la tarde para poder revisar. Pasado esa hora, por favor, con el justificativo del representante legal para poder proceder a revisar la tarea. No olvidarse, la primera actividad, lo que se dijo, en una hoja, por favor, pasar lo siguiente, pasar lo que está aquí, el tema, subtema, la palabra actividad y las dos opciones que están aquí, literal A y B, y señalar la que yo voy a utilizar en mi revista. ¿Qué tema voy a aplicar en mi revista? Esa es la actividad 1. Y la otra actividad que voy a hacer es la que tengo que hacer 2 definiciones, una definición de un gobierno legítimo constituido y un gobierno ilegítimo constituido, cada una en 5 líneas. Y lo último que se pidió fue esto, el cuadro para cada uno de los candidatos, como su mensaje y análisis. Total 4 candidatos. Esos estudiantes, cualquier duda o inquietud, por favor preguntar por interno. Y gracias.